Muy buenos días, qué bueno poder saludarles en esto, que es Saludando, llevándoles informaciones de salud y bienestar. Los padres, bueno, hay que decirlo, algunos están muy felices porque los niños volvieron a clases. Y hoy nos acompaña Carolina Guzmán, quien es nutricionista y dietista, ¿verdad? Correcto. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Entonces ahora los padres van a entender por qué yo los recibo así de feliz. Y es que muchos padres tienen el dolor de cabeza de que no saben cómo preparar la lonchera de sus hijos porque a veces hasta se vuelve muy monótono. Sí. O el tema alimenticio, en una época donde queremos cuidar la salud de todos. Así que esa lonchera saludable nos va a ayudar hoy a prepararla la licenciada Carolina Guzmán. Chévere, un placer estar aquí. Y sí, a veces es un poco complicado el tema de la lonchera, pero lo vamos a lograr, no te preocupes. Carolina, yo sé que vamos también a poder conversar contigo de otros temas de interés, sobre todo en niños y jóvenes y adolescentes relacionados con la parte de los alimentos y esa dieta, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, vamos con ese enfoque de la lonchera saludable. Chévere. ¿Cómo es la lonchera saludable ideal? Porque, señores, del día que iniciaron las clases, había muchos los estados que hemos visto con las fotos de esa lonchera y a veces no resultan verse tan saludables. Se ven coloridas, pero no necesariamente saludables. Exactamente. Bueno, mira, una lonchera saludable debe de tener básicamente de todo. Yo siempre le digo a los padres que traten de que sus hijos tengan ese gustico de algo que le guste, sea un chocolatito, lo que sea que le guste, pero que uno como padre procure incluir alimentos saludables. ¿Cómo vamos a una lonchera? ¿Qué tú crees? Mira, Vamos. un Ya, ejemplo. debemos traer la producción de este programa, debemos traer una lonchera. ¿Verdad? Pero bueno, mira, siempre es importante que la lonchera tenga su frutica, la que más le guste al niño, sea una manzana, uvitas, fresas, la que más le guste. También que tenga una porción, sea de proteína, que ahí lo podemos hacer con un quesito, por ejemplo, tú sabes que venden unos sticks de mozzarella, por ejemplo. También agregarle, si al niño le gustan más los vegetales o las frutas, podemos hacer, por ejemplo, una ensaladita capresa. Nice, tú sabes que ahora venden unas loncheras que conservan mucho los alimentos y el gustito. Los niños están de vuelta a clases y para muestra el botón de los tapones que vamos encontrando nuevamente, ¿verdad?, en nuestras calles. Y por eso el tema de hoy es justo por el inicio de docencia y los retos que tienen los padres, principalmente las madres, aunque ya los padres se responsabilizan muchísimo más, pero las madres están bastante atentas de eso que llevan los niños al colegio o a las escuelas para la merienda. En este sentido, Carolina, ¿qué importancia tiene la conciencia del padre sobre la alimentación saludable? Porque siento que también muchas veces los padres quieren hacer de sus hijos el ideal. O sea, lo que yo siempre soñé, lo que dice el libro, lo que yo leí en tal lugar o en tal teoría que de crianza que estoy llevando. Sin embargo, los padres no son para nada saludables. Mira, esa pregunta me encanta también, porque, número uno, los niños imitan el ejemplo de los padres. Si en casa nosotros no le mostramos ese ejemplo a mi niño de que yo como fruta, entonces como yo como fruta, el niño se interesa en esa fruta, no estamos haciendo nada. Y muchas veces se da de que hay padres que culpan a los niños, no, porque a este niño nada más le gusta la chuchería. Y yo digo, ¿quién le da el dinero para la chuchería? ¿O quién en el supermercado compra la chuchería? Entonces, muchas veces los padres cargamos a los niños cuando el cambio primero debe de empezar desde nosotros. Porque lo que nosotros modelamos en casa es lo que el niño imita. Y por más clase que le puedan dar en el colegio, por más investigación, si el papá en casa no da el ejemplo, lamentándolo mucho, el niño tampoco lo va a seguir. Claro, es como que, y eso se aplica en todo. Claro. El ejemplo Sí. es como la mayor enseñanza al mismo tiempo. Sí. Esta parte del desayuno, yo sé que mi niño lleva su lonchera saludable para cuando le toque el receso en la escuela, pero ¿qué pasa con qué va ese niño en el estómago para llegar allá? ¿Se puede usar el plátano con huevo todavía en las mañanas de desayuno? Pero claro que sí, yo me crié comiendo plátano con huevo toda la mañana. Eso es un tema ya muy personal y muy del niño. Me explico, hay niños que dicen, mami, papi, tengo hambre, y sí se le puede dar su desayunito
perfecto, unos viveritos con huevo o con queso, o sea, o huevito, un revoltillo con vegetales, o sea, sí se le puede dar antes, si el niño tiene hambre pero también existe la opción de que el niño pueda llevárselo al colegio, sin problema. Si al niño no le importa, lo que pasa es que entra un temita ahí como de vergüenza, como que, ay, mami, yo voy a abrir esta papa con huevo. Pero, a mí me la ponían, yo recuerdo, y ay, Dios mío, no pasaba nada. No pasa nada. Yo me acuerdo que antes de yo irme al colegio, mi mamá siempre a las 6 de la mañana religiosamente estaba ese platico con mi víver y mi cosa antes de irme al colegio, pero es cuestión de costumbre. Si el niño está acostumbrado, sí se puede hacer y es debido, pero que es algo que lo sostenga y luego la merienda viene a complementar ese desayuno. Entonces, claro que sí se puede, sin problema. Entonces, ese hecho de que tal vez yo tengo la lonchera saludable, pero en casa le estoy dando un cereal artificial al niño, jugos artificiales con azúcar o un sinnúmero de cosas que encontramos para poder, ¿verdad?, andar más rápido en las mañanas. Es como dice el dicho, hacemos algo con las manos y lo desbaratamos con los pies. Lo ideal es que si se le va a dar ese desayuno, que sea algo nada complicado. Una quesadilla, puede ser con huevo y vegetales. Una avena, que se puede incluso dejar desde la noche anterior en la nevera. Se llama avena reposada, o sea, se puede hacer, hay opciones que ya están lisas, que el niño puede comerse antes de ir a clase y no hay que complicarse la vida. Y si no, en la noche anterior se puede hacer el víver, se deja y en la mañana siguiente se calienta rápido y el niño se lo come, o sea. ¿Qué tanto impacto tiene una alimentación saludable en el éxito escolar o educativo de un niño, de un adolescente? Tiene un impacto al 100%, porque un niño que no está bien alimentado, que no recibe sus nutrientes diarios, no, o sea, hay estudios que avalan y revelan que el rendimiento académico no es igual. O sea, el rendimiento académico se ve afectado por una mala alimentación. Entonces tiene un impacto al 100%, y no solo para lo académico, sino para todo su ciclo de la vida. Entonces que debemos ahí también poner ese énfasis especial. Sí, y es preocupante también ver cómo hay muchos ya niños bien pequeños con obesidad, con hipertensión. Antes, en mis tiempos, o sea, eso no se veía. Niños así sufriendo de tanta diabetes. O sea, entonces, ahora eso está en un continuo crecimiento. Esas estadísticas de obesidad infantil, hipertensión infantil, y todo se relaciona directamente con una buena alimentación y hábitos saludables. Yo entiendo un tema de los hábitos y algo que usted destaca es el que no lo veíamos quizás, y no es que somos muy mayores, pero no lo veíamos en nuestra infancia. Y también que uno comía dulces, pero yo entiendo que el hecho del moverse más, de ir al parque, de jugar, de practicar algún deporte, nos mantenía tan activos que tal vez eso hacía que la incidencia sea menor, pero ahora estamos pegaditos al celular o a los aparatos electrónicos. Correcto. Antes uno se pasaba la tarde entera jugando en un parqueo, corriendo. Y también yo entiendo que el acceso, sí, siempre ha habido mucho acceso a todo, a los cereales y todo, pero yo entiendo que antes como que no era tan amplio. No sé si me doy a entender. Claro, pero en ese mismo orden, yo entiendo que muchas de las cosas que consumen los niños, también nosotros tuvimos acceso a eso. Sí. Y tal vez, bueno, hace unos días conversaba con unos amigos de todas esas cosas que teníamos como opciones de merienda, que no eran para nada saludables y nadie necesariamente sufre de algo por. Sin embargo, ahora los niños tienen, los padres tienen mayor acceso a información, los cuidan más y ahora entonces se padece de más cosas. Sí, y también pasa ahora, como los padres leen mucho, o sea, eso es bueno, pero hay dos extremos. O tengo un niño extremadamente saludable, aislado de todo, que no quiere un cumpleaños porque hay un bizcocho, como el otro extremo. Entonces, debe de haber en esto un balance, porque al final son niños. Entonces, pero está muy válido lo que tú dices. Yo entiendo que tal vez antes, en nosotros, como uno estaba más enfocado en jugar, sí, que en otra cosa, en estar afuera, uno yo creo que ni pensaba mucho en eso. Y decía, y hay cosas tan ricas que esta generación no va a probar. Y a nosotros la probamos y no nos hicieron daño. Yo recuerdo los triangulitos, los sobrecitos como de Pedro Picapiedra, que era, entonces son que de verdad sí andan. Y ahora, señores, tenemos más cosas saludables a la mano. Entonces creo que no deberíamos, ¿verdad?, estar ante el tema de la obesidad infantil, el tema de la diabetes por
temas, ¿verdad?, de alimentación. Yo entiendo que también es la rapidez con la que estamos viviendo actualmente. Sí. Nadie tiene tiempo ahora. Fíjate. No, yo no puedo, no tengo tiempo. Sí, Entonces, sí. esa misma inmediatez de las cosas nos conlleva, ok, necesito resolver rápido, cojo lo primero que encuentro. Entonces, entiendo que eso también está impactando. Sí, porque si bien es cierto que estamos diciendo esto, por eso era como un día y un extra, Exacto. algo como que te lo ganaste porque te portaste bien esta semana, no era que era el diario. Ahora, lo que era el diario quizá era el plátano con... Eso no nunca faltaba eso. Entonces, creo que en la inmediatez. ¿Qué pasa en esa etapa de ese niño que ya creció, es un adolescente, le dan el dinero para que compre en la cafetería, que sabemos que ahora hay muchos colegios y también el plan educacional de nuestras escuelas también públicas se está llevando un patrón distinto a nivel de alimentación, pero aún hay muchas cafeterías que lo que provee son snacks que no son para nada saludables? ¿Cómo educar a ese adolescente para que opte no por lo que más le gusta, sino por lo que debe ser? Ahí viene mucho lo que es la educación en casa y el ejemplo que el padre da al niño. Entonces, si yo tengo ese joven, ese adolescente educado en casa y que él sepa hacer las mejores elecciones, entonces es posible, porque no puedo decir sí 100%, pero es posible que ese adolescente tome una buena decisión. Pero esa educación en casa tiene que ser muy sutil, porque hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, porque también hay padres que enfatizan tanto, que entonces el joven o prefiere no comer nada o se frustra. Entonces, esa educación en casa, y también hay muchos padres que optan por, aunque el joven pueda comprar, le manda su lonchera, o sea, de todo depende. Pero yo creo que se debe de hacer un llamado a concientización a los colegios y escuelas también. Ya entraron las escuelas, como tú bien mencionabas, pero esa concientización de ofrecer, porque también si yo no ofrezco, ¿cómo mi joven va a elegir? Si lo que tengo es una empanada, un refresco, un kipe a las 10 de la mañana y no tengo una manzana, no tengo una granolita, no tengo un yogur, o sea, el joven va a comerse el kipe con refresco. Que dicho sea de paso, en mi colegio en aquel entonces eso era lo que había, kipe con refresco y un tema. Y por ahí seguimos. Yo sé que ustedes en este tema súper interesante también tienen dudas. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales como Saludando RD con doble D. No se muevan de ahí, que vamos a nuestra última pausa. Gracias por mantener la sintonía en este día que hablamos de loncheras saludables, pero un poquito de todo acerca de la alimentación de los más pequeños de casa y ese reto que representa para los padres. Como también entiendo que es un reto el hecho de que quizás también los padres en ese deseo de que mis hijos sean saludables, de que al punto que llevan a los niños a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Correcto, sí. Es muy penoso realmente lo que podemos ver actualmente, porque entonces el padre ejerce una presión sobre ese joven, sobre ese adolescente, y el adolescente se frustra porque sus madres o padres le dicen, mira, tú estás gordo, tú te ves feo, y ese joven empieza a asociar al agradarle a sus padres por su físico, y eso es un tema. Mi mamá se va a poner feliz porque yo voy a estar delgada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué cosas nosotros queremos que ellos tengan constantemente en la mente? Porque entonces hay dos extremos. Aquí estamos hablando de extremos. O tengo esa hija que come escondida y esconde la comida debajo de la cama para que mamá no me vea. O tengo esa hija que no come o que come y luego va a un baño a eliminar todo lo que consumió. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado cómo nosotros le decimos a los niños. Y volvemos a lo mismo de ahorita. Yo debo como padre de dar el ejemplo y saber cómo yo guío a mi hijo, porque vamos a suponer que mi hijo tenga obesidad. Vamos a lo mismo. ¿Quién lo lleva al supermercado? ¿Quién va al súper a comprar los alimentos? ¿Quién cocina en casa? No es el niño que maneja cocina en casa, es mamá y papá. Entonces, a veces echamos esa culpa a ese joven y carga con eso constantemente. Claro, y
la sociedad actual, Ay. es cierto que también nosotros en nuestra generación también vivíamos el tema de que, ay, que la burla, que no, pero era como otro tipo de burla que yo digo, era como un relajo. Ahora Sí. sabemos que es hiriente. O sea, yo siento que ahora el tema del bullying es porque hiere y entonces eso desata también otros temas emocionales y mentales. Sí. ¿Cuáles son los principales trastornos alimentarios que ustedes están viendo? Actualmente se está viendo anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Entonces, Es decir, que eso sí no ha cambiado en el tiempo. Entonces, no ha seguimos- cambiado en el tiempo. Y no solo eso, mira, como tú dices, el bullying anteriormente era como nosotros lo cogíamos como a chercha. como una chercha, sí. Pero ahora está el tema de las redes sociales. Entonces, los jóvenes están siendo muy bombardeados en el colegio, por los padres, en las redes sociales y sobre todo, aquella tía que tengo años sin ver, ay, pero tú sí estás fuerte. Esos comentarios sin necesidad que uno le hace a una joven, ay, pero tú estás gordita, ay, pero tú estás flaca. Tanto el que está delgado como el que está lleno, o sea, sabe y se ve en un espejo. ¿Por qué hay que hacer esos comentarios? Entonces ahí está ese joven pensando, ay, fulanito me vio gordo, fulanito me vio de tal forma. Y ese pensamiento, más el bombardeo de las redes, empieza a maquinar en la mente de ese joven. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes y jóvenes que tienen ese patrón de belleza que le están vendiendo las redes cuando ni siquiera se dan cuenta que lo que sale en las redes también está manipulado, que las fotos también están a consideración de la edición y de muchas otras cosas? Entonces, ¿cómo manejan ustedes esos jóvenes que llegan con ese tipo de ansiedad generada por ello? Bueno, en mi caso, trabajo de la mano con psicólogas, o sea, primordialmente tiene que acompañarse de psicología estos procesos. Un nutricionista solo no puede manejar, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria, pero se maneja con los jóvenes diciéndole la realidad. Mira, las redes, hay mucha edición, no todo lo que una persona publique es cierto, o sea, ir hablándole de las realidades de la vida. Tú sabes, porque es lo que tú dices, es fuerte y muchas veces muchas jovencitas se idealizan porque, ay, yo quiero parecerme a fulana, yo quiero ser como fulana, y no, o sea, ese padre en casa también debe de crear esa identidad de seguridad en el joven. Por eso digo que todo empieza en la casa y en cómo yo como madre, como padre trato a mi hijo y le digo, no, tú eres bonita, tú eres, o sea, dale esos comentarios que afirmen la identidad de ese joven. Carolina, vamos a hacer otro programa hablando de ese específico tema. Claro. Trastornos de la conducta alimentaria, que sé que hay muchos padres que están atentos a ese tema y también están llevando la batalla y cómo manejarlo. Claro, claro. Así que vamos a invitar a nuestro psicólogo de cabecera, Alen Coley, a quien aprovechamos para mandarle saludos y que se mejore muy pronto para que esté por aquí en la cabina saludando. Carolina, hemos llegado a la parte final, agradeciendo de verdad que nos hayas acompañado, que nos hayas enseñado a cómo ser esa lonchera saludable. Gracias a ti, gracias a ustedes, un placer. Estoy aquí para lo que tú me necesites, me encanta hablar. Ay, gracias. ¿Y dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en las mañanas en Club Body Shop Santiago, está dentro de Pucamaima, y en las tardes me pueden encontrar o en Psicología y Nutrición o Bienestar. Ahí están mis consultas. Ahí lo tienen, no hay excusa, la que le quede más cerca, así que ubíquenla también y síganla en las redes sociales y a ustedes. Será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Saludando.